Bienvenidos a No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y aquí hablamos como es. Este espacio lo destinamos para hablar con las personas que están moviendo la conversación política del país. Hoy nos acompaña Juan Daniel Oviedo. Eres economista, doctor en economía. ¿Le puedo decir doctor? Le voy a decir doctor con toda la Pero confianza. Oviedo, mejor. Pero es que estamos acostumbrados en el mundo académico a decirle Sí. doctor. Bueno, fuiste economista, eres una de las personas que ha estado en las conversaciones del país más importantes porque fuiste director del DANE. Tuviste en tus manos los números que muestran cómo están viviendo los colombianos y hacia dónde va el país. También fuiste candidato a la alcaldía de Bogotá, muchos lo conocen porque fue su primera tusa política para muchos ciudadanos, para muchos jóvenes. Juan Daniel Oviedo es la tusa política del país y también estás llegando con pasos fuertes y con un movimiento de todo por Colombia a buscar la presidencia. Juan Daniel, gracias por estar aquí, doctor, de verdad, qué bueno estar en este espacio con usted. Bienvenido a No, yo soy el más emocionado que nos reencontremos. Sí. Y como lo conversábamos antes de iniciar este episodio, qué chévere que estés trabajándole a divulgar la opinión política, porque yo creo que lo más importante que tenemos en este año 2026 es que podamos unir esfuerzos para que la gente salga a votar con criterio, que vote por el que le guste, que haga las cosas en función de lo que quiera y no necesariamente en contra de alguien o porque le cae mal a otra persona. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y nosotros tenemos una historia. Nos conocemos desde 2022. Por eso. Tenemos esta foto, mírenla. Claro que sí, y en el Congreso Ganadero. En el Congreso Nacional de Ganaderos de 2022 nos tomamos esta foto. Y desde ahí nos conocemos y siempre te he recordado por esa persona tan bonita que eres y por la energía y por cómo tratas a los demás. Te tengo mucho precio, mucho cariño, pues te he escuchado hace mucho tiempo. Es Entonces, mutuo, es ay, mutuo. gracias. Y la tarea que haces también es un tema maravilloso. Gracias. Y siempre nos reencontramos en congresos ganaderos, en cada espacio me lo encuentro y le doy el abrazo. Quiero que iniciemos a hablar de un tema que está preocupando al país y a ti te dicen que eres el hombre de los números. Y hoy en Colombia está pasando algo y es que, bueno, Colombia ya está por debajo del umbral de reemplazo generacional y es algo supremamente grave. E incluso el DANE ha sacado unas cifras y unos registros de que la fecundidad de la mujer está llegando a mínimos históricos. En palabras simples, significa de que nosotros los colombianos no estamos teniendo los hijos suficientes para sostener este país. Y es algo muy preocupante porque cambia todo. Cambia la fuerza laboral, cambia el consumo, el crecimiento, la seguridad social, el campo colombiano. Pero es un hombre que ha abordado este tema en diferentes espacios. Pero quiero que me digas concretamente qué políticas a largo plazo tienes para combatir esa caída en la natalidad y no quedarnos en advertencias estadísticas. Bueno, qué bueno que comencemos con este tema, porque parte como de los motivadores de nuestro ejercicio político es que queremos evitar que Colombia, en una fecha que no es un presagio, sino que es una realidad que nos va a llegar en 2050. ¿Sí? Colombia va a dejar de ser viable demográficamente. Y eso implica que vamos para viejos, pobres, violentos e informales. Y tenemos que entender que eso no podemos resolverlo buscando culpables, sino como tú lo planteas, mostrando soluciones concretas para establecer cómo vamos a manejar eso. Efectivamente, las tasas de fecundidad en Colombia están incluso por debajo de países desarrollados en Europa en ese momento. ¿Sí? Estamos en Desde finales de los 90 ya sabíamos que cada año nacían menos mujeres que podían tener la posibilidad de traer niños vivos a la vida. Y eso, sin ser evasivo frente a la respuesta, nos lleva a una realidad de país, y es que nosotros nos la pasamos distraídos con el odio en la política, con el caos, con los extremos, con la polarización, y nunca tenemos la conciencia de un futuro.
Entonces, desde finales de los 90 llevamos 25 años sin tomar decisiones en función de ese futuro que se nos acerca a 2050. Por eso, lo primero que nosotros planteamos es que traer un niño vivo a la vida en Colombia no sea algo difícil o lleno de incertidumbres. Eso significa que en primer lugar tenemos que pasar de apenas permitir que 42 de cada 100 niños entre 0 y 5 años puedan acceder a un centro de desarrollo infantil o a un jardín infantil, por ejemplo. En Colombia, más de la mitad de los niños de 0 a 5 años están cuidados o por los papás, o por la señora que ayuda en la casa, o por los tíos o los abuelos, o incluso hay papás que se llevan a sus niños entre 0 y 5 años al trabajo, que pasa, por ejemplo, en el campo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que plantear es que para la primera infancia tenemos que incrementar masivamente la cobertura de los centros de desarrollo infantil, y eso queremos hacerlo de la mano de gobernaciones y alcaldías para poder hacer equipo territorialmente y resolver esa situación. Segundo, necesitamos que la educación media sea una educación que permita abrirle las puertas a los jóvenes a saber qué quieren hacer, ¿sí? Para que entrar a cualquier formación después del bachillerato no sea una frustración. Hoy en Colombia estamos graduando frustraciones de la universidad, porque hay gente que saca plata, papás que sacan plata para poder llevar a sus hijos a la universidad, y los hijos obtienen un título y les da la misma tenerlo o no tenerlo, y terminan manejando una moto o manejando un Uber o vendiendo comida en la calle. Entonces necesitamos que la educación media, 10º y 11, más que ser un relleno de saberes, sea la oportunidad para que los jóvenes entre 14 y 16 años sepan qué quieren hacer, qué les interesa. Y ahí armar un Estado que escuche esas preferencias que tiene la juventud para poder ofrecer un portafolio de formaciones, bien sea universitarias tradicionales o de cursos cortos o de formaciones en habilidades y competencias que nos permita rápidamente que los jóvenes estudien en lo que les gusta. Y finalmente, en tercer lugar, tener un Estado o un gobierno que sepa que los jóvenes que se forman van a ser vistos por el sector empresarial o por el gobierno para poderlos vincular laboralmente. Porque lo más grave no es que nazcan pocos niños, es que de los niños que nacen, por cada 10 que ingresan al sistema educativo hoy en Colombia, solo uno logra tener un título después del bachillerato. Entonces, ahí es donde uno entiende por qué en Colombia caen las tasas de fecundidad tan rápido. Pues porque es que traer un niño o una niña a la vida en Colombia es una cosa muy difícil. Está llena de incertidumbre. Muchas mujeres se preguntan, ¿yo para qué voy a tener hijos si no voy a tener un Estado que me acompañe para garantizar que se pueda educar y pueda trabajar en lo que le guste? Entonces, conclusión: fortalecimiento de cobertura en primera infancia, educación media con un carácter de orientación vocacional y profesional, un gobierno que trabaje de la mano con los alcaldes y gobernadores para garantizar que los sistemas de formación de competencias tengan atributos locales. Por ejemplo, en Santander, necesitamos que el sistema de formación de competencias de Santander tenga un énfasis agropecuario y manufacturero. Pero el sistema de formación de competencias en Bogotá debe tener un enfoque de servicios y tecnológico. Y el tercer elemento es ese: garantizar que el sistema de educación después del bachillerato sea flexible, pertinente, permeado por la tecnología y que genere oportunidades con un gobierno que se compromete a que los jóvenes tengan empleo. Entiendo tus propuestas porque... Eso no es mandar a parir a las mujeres, ¿sí? Porque todo el mundo dijo, es que Oviedo mandó a parir a las mujeres, porque ese es el problema. No, eso no es mandar a parir a las mujeres, es al contrario. Es que tener un niño en Colombia no es un acto de parir. Tenías que hacer esa aclaración porque salió una entrevista por ahí, yo creo que todos la vimos, de que dijiste, es que hay menos mujeres para parir. Entonces, es la verdad, porque hoy en Colombia
traer un niño vivo a la vida es parir, es difícil. yo no solamente lo veo de esa forma. Imagínate, yo hice un laboratorio político de natalidad cuando estaba en uno de mis primeros semestres de universidad, que no fue hace mucho. Chévere. Sí, y justamente porque es un tema de verdad complicado para el país, pero no solamente para el país, sino para Latinoamérica, porque no solamente es Colombia. Más o menos desde los años 60 se ha visto que los países de Latinoamérica y del mundo han venido con una natalidad en caída. Y no solamente es el papel de la mujer, sino que la estructura de la familia está cambiando. El mundo está cambiando. Hoy tenemos mujeres que pueden acceder a cargos mejores, que pueden acceder a mejores salarios. Hoy tenemos personas que simplemente deciden no tener hijos porque quieren dedicarse a otros aspectos de su vida. Entonces hay que acomodarnos como todas las revoluciones que vienen en el mundo. Me encanta que digas eso, acomodarnos. Hay que acomodarnos, es una realidad, sí, o sea, ya sabemos de que van a nacer cada vez menos niños, pero entonces hay que acomodarnos porque no podemos cambiar la perspectiva a las personas. Es una revolución que no solamente pasa en Colombia, nuestro vecino Chile está teniendo una caída de natalidad enorme y los países más grandes del mundo también lo están sintiendo. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de educación y el tema de educación es algo súper álgido en Colombia. Hay muchos jóvenes que se preparan y es que no solamente la preparación, es el sacrificio, la trasnochada, el dinero que se invierte y salen a trabajar en esos puestos que tú decías que son totalmente dignificantes porque trabajo es trabajo, pero aún así hay que darle la oportunidad a los jóvenes de poder estar en cargos importantes, de traer nuevas ideas y también de fomentar que puedan traer a esos nuevos niños o a formar las mentes que quieran para la persona que quiera tener hijos, porque ya sabemos que no podemos obligar a nadie a tener hijos y esa tampoco es la razón de ser. Pero tampoco podemos culparlos. Exacto. Hay gente hoy que dice, no, es que eso es porque las mujeres estudian más. No, al contrario, las mujeres, qué bueno que las mujeres puedan estudiar y qué bueno que la división del trabajo entre hombres y mujeres en la casa sea mucho más equitativa. Sí. Porque lo último, Manuela, para hablar de eso, y es, no puede ser posible que en Colombia una mujer nazca condenada a dedicarle 8 horas al día al trabajo doméstico, mientras que un hombre solo le dedica 3 horas al día en promedio. Y por eso es que el Estado debe ponerle todas las oportunidades a aquellas personas que deciden tener hijos para que puedan tener su horario laboral, para que puedan ejercer en otros aspectos de su vida, porque finalmente un papá no deja de ser persona, un papá no deja de tener sueños, metas, esperanzas, de querer lograr cosas en su vida. Y te preguntaba específicamente en propuestas, por ejemplo, porque en países como Alemania, Francia, han implementado subsidios por hijo. Países como Canadá, como Japón, han implementado esos migrantes de forma controlada en espacios como manufactura, agroindustria, y son todas esas propuestas que sirven en esos países, pero que en nuestro país probablemente no puedan aplicar porque son razones socioeconómicas. Entonces, para condensar esa parte, tu propuesta sería incrementar o fomentar nacimientos o adaptar la economía a una población que se va envejeciendo cada vez más. Adaptar la política pública, las vocaciones productivas y las normas sociales a una realidad que no vamos a poder cambiar. ¿Sí? Ya, esto se venía cocinando, lo dije yo, desde finales de los 90, ya llevamos 25 años con esto cocinado. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es adaptarnos, pero adaptarnos no en el discurso, sino haciendo las cosas, ¿sí? Pensar en el sistema de cuidado, pensar en cómo la educación rompe estereotipos, ¿sí? Porque lo que no podemos dejar pasar es que hoy en Colombia 2 de cada 3 personas, no importa si son hombres o mujeres, dicen que a las mujeres les queda el arroz más rico. Es decir, que las mujeres son mejores en el trabajo doméstico. No puede pasar eso. ¿Sí? Necesitamos entender que la división del trabajo doméstico, sobre todo en el campo, tiene que ser más equitativa entre hombres y mujeres para lograr que las mujeres tengan una visión de futuro menos pesada y menos con tantos tropiezos como lo enfrentan las mujeres, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Sí, así es. Ahora te voy a llevar a un aspecto que no siempre se ve en Bogotá, pero que sí pega. Cuando cae la natalidad, no solo cae la pirámide poblacional,
cae el empalme generacional en el campo. Y sí, efectivamente, en la actualidad tenemos un campo que se está envejeciendo. Tenemos jóvenes que están yendo a las zonas urbanas para buscar una forma de vida más digna, porque el campo no se las ofrece. Y yo pongo esta posición y también imagino cuando llegan todas esas consecuencias de la caída demográfica, que va a ser totalmente devastador. Y es que un país pues con ya población mayor, o sea, viejos, que todos estemos viejos, Sí. pero también con un país sin jóvenes en las ciudades y ahora sin jóvenes rurales, va a ser un país con dos tragedias. Primero, no habrá quien cotice y segundo, no habrá quien produzca alimentos. ¿Cómo mezclas tú esa política demográfica con una política de recuperar los jóvenes para el campo para que este país no pierda la capacidad de producir alimentos? ¿Cómo devuelves al joven al campo y que se quede, que forme familia y empresa? Qué buen enfoque el que le das. Y yo soy un poco más dramático. El campo no está envejeciendo, el campo Ya ya está. envejeció. El campo está cucho, como dicen en la calle. ¿Sí? Es decir, hoy el café se produce por una mano de obra envejecida Sí. y a veces lo recoge una mano de obra venezolana. Hay que hablar claro, ¿sí? Es la verdad. Y la bonanza cafetera que hemos tenido en los 2 últimos años, que nos ha permitido también que el dólar esté barato, ha sido por un café que se produce por viejas y que se recoge por venezolanos. Entonces, tu necesidad es indispensable. Necesitamos buscar que los jóvenes vuelvan a considerar el campo como una alternativa. Pero al igual que tu pregunta anterior, de decir, ¿vamos a obligar a las mujeres a tener hijos o vamos a adaptarnos a esa realidad? Aquí no podemos ponerle una cadena a los jóvenes en el campo, ¿sí? Para decirles, ustedes se quedan acá y no van a considerar ninguna opción. Tenemos que hacer al campo interesante. Y para que el campo sea interesante, tiene que ser productivo. Tiene que estar apalancado en la tecnología. Tiene que pagar bien. ¿Sí? Y eso implica que tenemos que hacer una cantidad de reformas en la política agropecuaria de este país y en la política de tenencia de tierras, que es supremamente importante. Lo primero, necesitamos que la educación rural cambie de enfoque, porque hoy la educación rural es una educación de mala calidad. Es una educación que no está adaptada al ecosistema en el cual los niños rurales están viviendo. Entonces, si estudiar en una sede educativa rural es lo mismo que estudiar en Bogotá y los contenidos son los mismos y las guías pedagógicas son iguales, pues el niño rural se quiere venir para Bogotá. ¿Sí? Entonces necesitamos que el currículo sea adaptable a una educación rural que le permita entender a los niños y jóvenes rurales que en el campo hay oportunidades. Segundo, necesitamos que toda nuestra vocación agropecuaria en Colombia empiece a relacionarse más con la tecnología. ¿Sí? Hoy los niños y los jóvenes son cercanos a la tecnología, se les llama algunos nativos digitales, hay una discusión sobre ese nombre. ¿Sí? Pero si ellos utilizan desde pequeños el teléfono para chatear, ¿por qué no les enseñamos que utilicen el teléfono para saber los precios de los productos agropecuarios que están desarrollando en los principales centrales de abastecimiento? ¿Por qué no les damos la oportunidad de que supervisen los cultivos a través del Internet de las cosas? Entonces necesitamos que la inmersión tecnológica de nuestra vocación agropecuaria se convierta también en un atractivo. Y tercero, necesitamos que el campo pague bien. Pero para que el campo pague bien, no hay que poner un salario mínimo de 6 millones o de 8 millones. Hay que entender que la forma como se remuneran las actividades en el campo es muy distinta a cómo se remuneran en la ciudad. Colombia es muy competitiva en cultivos agrícolas transitorios. Su nombre lo indica, en que no necesitan tener mano de obra dedicada permanentemente.
¿sí? Entonces, si no hay flexibilidad, si no tenemos una reforma del jornal agropecuario o del contrato rural, pues no vamos a poder avanzar en que ese campo sea un campo que pague bien, porque el pagar bien no es solo para favorecer a los jóvenes, sino para poder vender nuestros productos. Tú lo sabes, a partir de 2030 el café colombiano solo podrá venderse en mercados europeos, sí o sí viene con una certificación de que todos los individuos, hombres y mujeres que hayan participado en la producción de ese café, fueron remunerados legalmente en la formalidad. Y con eso cierro. ¿Quién produce el café hoy? Viejos. ¿Les pagan el salario mínimo? No. ¿Quién recoge el café hoy? Una parte importante de venezolanos. ¿Les pagan salario mínimo a los venezolanos? No. Entonces, si queremos que nuestro país sea ese sueño que nos dicen algunos, ser una despensa agrícola de la región y de Europa, pues necesitamos que el campo pague bien y que las remuneraciones sean adecuadas. Sí. Mencionaste 4 puntos importantes. Mencionaste educación, tecnología y el jornal de campo. 3 puntos. Voy a dar mis comentarios porque me fascina a mí también hablar de este tema, porque siempre he tratado de visibilizar esos puntos que mencionas y otros más. Con el tema de la educación, yo no solo creo de que el joven se va al campo por buscar mejor educación, porque a veces ni siquiera se va a estudiar, porque muchos de esos jóvenes tienen una sola profesora para primaria, para bachillerato, y esa misma profesora les enseña matemáticas, física, química, educación física, les enseña de todo. Entonces el joven crece con una educación, bueno, el joven y el niño crece con una educación precaria, en donde no tienen las mismas cualidades de educación, donde no tienen los mismos formatos que sí pueden tener otros jóvenes en otras zonas del país. Muchos niños rurales y muchos jóvenes rurales nacen con un techo más bajo. Y eso es algo muy duro y una realidad que tienen que enfrentar. Y por esas mismas razones, porque no reciben la misma calidad de educación o porque ni siquiera la reciben porque no pueden ir a estudiar por distancias, por conectividad, por inseguridad, los jóvenes y los niños no quieren la educación. Muchos de ellos se quedan o trabajando en el campo, ayudando a sus papás o viendo en qué se pueden meter para empezar a ayudar a la casa, a vivir del día, o irse a Bogotá para buscar un trabajo, para mandar para allá o para también educarse, que puede ser una educación, que puede ser una opción, pero no regresan. Exacto, Entonces, no regresa. el campo se va quedando cada vez más solo porque las cosas más básicas que debería dar un Estado, por ejemplo, en educación pública, ni siquiera está presente en las zonas más importantes del país y en las personas que deben ser más preparadas, que son los campesinos, que deben saber cómo producir mejores alimentos, cómo ser más productivos, que deben entregar productos de calidad y además poner platos de comida sobre la mesa para su familia. Entonces, después nos vamos a la parte de tecnología. Y la parte de tecnología es otro punto importante, porque ese niño puede acceder a toda la información del mundo, porque hoy estamos todos conectados. Es una época de globalización, de conectividad, de tecnología maravillosa, en donde podemos acceder a ChatGPT, que creo que es el mejor amigo de todos, a libros, a revistas indexadas, cosas que podemos aprender desde un computador. Pero hoy el niño y el joven rural tampoco puede acceder a eso porque no tiene conectividad. Entonces ese es otro factor supremamente importante. Y el último, el jornal laboral en el campo. Es muy importante porque nosotros como productores vivimos algo, y es que hoy no hay gente para trabajar. Y es muy difícil porque la persona que llega puede que llegue, pero se va a los 6 días, se va a los 8 días. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para formalizar, para hacer un contrato rural cuando hay esa inestabilidad de empleado en el campo? Entonces es muy complicado poder realizarlo y por eso me parece tan importante los 3 puntos que mencionas. Ahora, volviendo a nuestro tema, la CEPAL y también el DANE han dicho que para 2050 uno de 4 colombianos tendrá más de 60 años. Exactamente. Eso es algo supremamente preocupante y la edad media va a pasar de ser de 31 años a casi 40 años. Eso es un país viejo en pocas décadas. Y es algo preocupante porque no es algo que esté lejos, no, es algo que ya nos está tocando la puerta y nos está diciendo, venga, venga acá, páreme bolas. Entonces,
Por eso quiero preguntarte, porque es muy importante, porque Colombia necesita financiar dos cosas para un país que cada vez está envejeciendo. Y es que un país viejo presiona en dos factores: pensiones y salud. Colombia está preparado para financiar un sistema de salud y de cuidado con una economía que todavía es informal y con un sistema que está viviendo una de las crisis más grandes en toda la historia del país. No, y es contundente, no. Y por eso es que nosotros decimos pilas, vamos para viejos, pobres, violentos e informales. Vamos para allá y tenemos que poner atención a esto. Y algo muy importante, coincido plenamente con tu reflexión, en lo que queremos hacer pedagogía es en 2050, si en Colombia de 2050 la resumimos en 10 personas, ¿sí? Vamos a tener 4 personas dependientes y 6 personas que pueden trabajar. Cuando hablamos de personas dependientes, son la mayoría viejos y viejas, personas adultas mayores. Vamos a tener algunos niños, pero como los niños nacen menos, esas 4 personas dependientes que piden cuidado, que piden pensión, que piden vías accesibles para las personas mayores. Hoy estuvimos repartiendo volantes en el puente peatonal de la 127 con autopista. Una zona donde están una cantidad de laboratorios, centros médicos, donde va gente pues, que está enferma, que tiene dificultades. Y el puente no tiene una rampa. ¿Sí? Entonces personas con movilidad reducida o que se fracturaron o que les duele, si se quedan en el costado occidental de la autopista, pues no pueden pasar al costado oriental de la autopista. Entonces todo ese sistema de cuidado y de educación y de pensiones que piden las personas dependientes en 2050, que son 4 personas, va a estar financiado por 6 personas que trabajan. Y si las 6 personas que trabajan todavía se reparten miti y miti entre formales e informales como hoy, pues vamos a tener que solo 3 personas que producen van a financiar la vía de 4 que necesitamos. Quebramos, ¿sí? No alcanza, no hay cama para tanta gente, ¿sí? Sí. La plata no alcanza. Apague y vámonos. ¿Sí? Entonces, ese es como el principal orientador de nosotros decimos que hay que hacer hoy, y tú lo tienes claro. Más que pensar en el sistema pensional de Suecia, Finlandia, Groenlandia, de donde sea, tenemos que entender que lo primero que debemos hacer para que Colombia pueda financiar su sistema de salud y de pensión es que haya más formalidad. Okay. ¿Sí? Que la gente así trabaje 3 días, los jóvenes en el campo, así trabajan 3 días, sepan que en esa remuneración está implícita una cotización de 3 días para su pensión. ¿Sí? Eso no es esclavismo, porque obviamente la visión ideológica de izquierda y progre de este país dice que flexibilizar las formas de contratación es ser esclavista y ser explotador. No, eso es reconocer esa realidad que tenemos los jóvenes. Hoy en día tenemos unos jóvenes, yo me incluyo yo, pero tenemos unos jóvenes que quieren cambiar permanentemente y sentir que tienen las puertas abiertas para tomar decisiones de cambiar de rumbo y hacer otras cosas. En vez de decir, ay, es que nadie se compromete, porque es que los empleadores de hoy dicen, es que contratar jóvenes es muy riesgoso porque no se comprometen. No, lo que tenemos es que reconocer que tenemos que aprovechar al máximo sus aportes con una contratación formal, flexible. Entonces, financiar el sistema pensional y de salud que se merece Colombia requiere una apuesta decidida para la formalidad. Y eso requiere que hoy en Colombia no sean 1 de cada 10 personas que se ganan el salario mínimo, sino que haya más personas ganándose el salario mínimo. ¿Eso qué requiere? Requiere que hagamos visible la invisibilidad de la informalidad, por ejemplo, en el campo. ¿Cómo? Con crédito. Tú lo sabes, el presidente salió a sacar pecho que Finagro había destinado 48 billones de pesos a créditos productivos, pero esos créditos productivos van para producción agropecuaria de mediana y gran escala. Pero para el joven
que tiene una finquita cafetera y que quiere empezar a producir un café especial, ¿quién le presta? El gota a gota. ¿Sí? Entonces necesitamos que el crédito pueda llegar a la informalidad para que con la tecnología de la que hablábamos antes, pues la gente entienda que somos todos un mismo país y que estamos alumbrados por un sistema de salud y de pensión que nos cuida a todos y no solamente a los que están en un lado de la película, que son los formados. Sí, y mira que es muy importante el tema de créditos y yo siempre he hecho lora sobre esto y lo he hablado con otros invitados y es que cuando uno va a pedir un crédito como joven, le piden esta vida y la otra. Hay muchísimos requisitos y realmente el joven puede tener capital mínimo, no tener capital, quiere acceder, pero no le dan ese crédito, porque el crédito sí está. Y ahí dicen, miren, acá tenemos un crédito, pero acceder a él es realmente difícil. Hay que tener más facilidades para que el joven del campo pueda acceder a un crédito y que también sea una forma fácil para que él pueda empezar a compensar, a pagar ese crédito, entendiendo cómo funciona la productividad en el campo. Que nosotros somos invierta por mucho tiempo, que es un tiempo así de grande en invertir y después vamos recibiendo ganancias. Es como entender esa perspectiva de cómo gana realmente el campesino. Y también te hablé del tema de salud, porque la salud es lo más básico para un ser humano. De verdad, es lo más básico contar con una atención médica de calidad, que si estoy enfermo, venga, me atienden, que si tengo cualquier cosa, que si necesito un medicamento, tenga, porque necesitamos personas sanas finalmente y que este país pueda contar con un buen sistema de salud. Y hoy estamos viendo personas que están quedando con sus enfermedades crónicas, no solamente adultos mayores, sino también jóvenes, personas de la edad media que no están recibiendo sus medicamentos, que no están recibiendo atención médica y el sistema de salud está ahorita demasiado complicado. Por eso quería preguntarte, ¿tu gobierno cómo va a afrontar la crisis de salud? Miren, yo creo que ahí tenemos un desafío gigante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a recibir un sistema quebrado. ¿Sí? Porque hoy la salud no la producen los robots. Las producen las mujeres, porque 3/4 de la mano de obra del sector salud son mujeres que dedican su vida a cuidarnos, a sanarnos, a diagnosticarnos. Tenemos un sistema de salud que han querido desaparecer a lo largo de los últimos 3, 4 años, simplemente porque es útil a la hora de generar aplausos acabar con la corrupción de la salud. ¿Sí? Y la salud desde hace 10 años tiene a un malo del paseo que son las EPS. Los colombianos, el 42% de los colombianos considera que la salud es corrupta. ¿Sí? Entonces llegó el gobierno Petro a decir, bueno, para hacer justicia social vamos a sacar a los de las EPS y vamos a quebrar este sistema y empezamos desde ceros. Pero Colombia ya está muy vieja para empezar de ceros. ¿Sí? Y eso es, lo vivimos nosotros, de jóvenes, es que decimos, bueno, voy a cambiar de vida y voy a dejar de estudiar economía y me vuelvo artista, o me vuelvo emprendedor y monto mi restaurante o monto mi finca cafetera. Pero de viejos eso ya es muy difícil. ¿Sí? Entonces aquí es supremamente importante que nosotros entendamos que nuestro sistema de salud, como se ha concebido desde 1993, es un sistema que tiene unos pilares fuertes. El esquema mixto público-privado es eficiente. ¿Sí? El esquema de aseguramiento ha sido exitoso. Y por consiguiente lo que queremos hacer, para ser muy concretos en mi respuesta, es volver a meterle plata al sistema de salud, pero con mucho ojo. Es decir, evitando que esa plata se la roben por la insuficiencia de tecnología y de sistemas de información para cruzar información. ¿Qué pasa? Un ejemplo. Yo a comienzos del año pasado tuve una lesión en la rodilla. ¿Sí? Esa lesión de la rodilla derivó varias atenciones por un médico ortopedista y un médico deportólogo, pero también varias imágenes diagnósticas. Hubieron las imágenes diagnósticas
no es el mismo Oviedo que las atenciones de los especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Robar es muy fácil, ¿sí? Porque entonces, que la radiografía de Oviedo salió mal, manden a hacer otra, entre comillas. No, es que no se vio bien la rodilla, manden a hacer otra. Entonces, a mí que me hicieron solo una imagen diagnóstica para tratarme, en la realidad en el sistema se abre la oportunidad para tener el papayazo de que mi accidente genere 20 imágenes diagnósticas, ¿sí? Y ahí nadie puede saber qué está pasando porque no se está cruzando la información. Entonces es refinanciar el sistema de salud con una mayor vigilancia y auditoría apalancada en la tecnología. Primer punto. El segundo, si tenemos que aplanar la cancha de la formación de especialidades médico-quirúrgicas en Colombia, ¿sí? No puede ser que eso sea una rosca y que haya muy pocos especialistas que se formen en el país. Nuestro gobierno, junto con la educación pública y privada en áreas de la salud, va a poner plata para que haya más cupos de formación en especialidades médico-quirúrgicas y que las citas de especialistas, que es el principal dolor de cabeza que tiene el sistema de salud hoy, que se demora, pues lo podamos resolver. Y el tercero es algo fundamental, y es que tenemos que entender que la financiación del sistema de salud debe dejar de depender de si yo tengo un contrato formal o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso genera una desigualdad muy grande. Porque si solamente el 40% de la gente que trabaja en la formalidad pone plata para financiar un sistema de salud que hoy es universal, gracias a la misma ley del sistema de protección social, pues la gente dice, ¿yo para qué pago si estoy curando a personas que no necesariamente están contribuyendo? Entonces necesitamos entender que esa situación está generando una inequidad y tenemos que buscar que el sistema de aseguramiento de salud sea un sistema colectivo y universal. Pero eso toma tiempo. Lo tenemos planeado para hacerlo en los próximos 25 años. Entonces, conclusión, recursos financieros adecuados con debida auditoría. Segundo lugar, especialidades médico-quirúrgicas y la formación en salud. El tercero es su financiación a través de los impuestos y no de contribuciones especiales. Y el último, para cerrar, tenemos que lograr que la salud le llegue al campo. Así es. Porque hoy el campo está asegurado en el régimen subsidiado, pero no recibe la gente atención. No, pero, y justo te iba a hablar de eso, porque en el campo lo que vemos es en una vereda, por allá en un departamento donde es muy difícil acceder, donde no hay vía terciaria de calidad, se ve un puesto de salud, una enfermera a la que a veces ni siquiera le pagan y ni siquiera tienen los equipos, ni siquiera tienen el material adecuado para atender a las personas que están trabajando en campo. Entonces es una situación muy compleja y yo esto lo vi en una materia, se llama Análisis de la Política Económica, en donde nosotros veíamos esa disyuntiva que se genera entre si el próximo gobierno debería generar una calidad en el sistema de educación o una presencia en todo el territorio nacional. Y eso es una disyuntiva que tienen todos los gobernantes, porque al final gobernar también es como poner prioridades, pero entonces es algo muy difícil porque queremos decir, listo, queremos tener una salud de calidad, pero queremos que esa salud también llegue a las diferentes zonas, y para eso se necesita esto. Platica. Plata. Y hoy el país está en una situación súper complicada en materia fiscal y súper difícil. Y ahora quiero que pasemos No, y sacarle plata a la gente que trabaja tampoco es el camino. Tenemos es que poner al país a producir más plata. Tenemos que sacar el petróleo, el gas, el cobre, el oro, el carbón que tenemos en el subsuelo y que eso nos dé plata extra para poder financiar este sistema de salud. Ahora quiero que pasemos a un punto muy importante y es el sistema pensional en Colombia. Tú ya lo has hablado, pero tenemos una crisis y esto yo creo que es lo más humano y es cómo los colombianos van a recibir una pensión. ¿Qué está pasando con nuestro país que la persona que no cotizó ya no tiene pensión y está viviendo de lo que puede, que tiene 50, 60 años y que tampoco lo contratan por su edad? Es algo muy complicado y ahora también tenemos una generación como la mía
en donde no sabemos si vamos a tener una pensión. ¿Por qué este gobierno hace una reforma que lo único que hizo fue redistribuir el problema, no solucionarlo de raíz e ignorar una situación que el país enfrenta, y es que estamos endeudados? Los colombianos les decimos a ellos como la respuesta de típico papá colombiano cuando uno le pide algo: no hay plata. ¿De dónde van a sacar eso? No hay plata. ¿Dónde vamos a sacar la pensión para los colombianos? Y tú ya hablaste de pensiones, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a decirle a los colombianos que hay que trabajar por más años, ahorrar más o aceptar pensiones más bajas? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, en el sentido en el que volvemos a esos temas que nos unen y que hemos compartido en diferentes entrevistas, y es lo que pasa en el campo, lo que pasa en la informalidad. Es un tema estructural. La informalidad de Colombia es un problema que está en nuestra sangre, ¿sí? Por eso nos gusta comer comida callejera, por eso compramos las medias en los puestos en la calle, y por eso nos fumamos un cigarrillo en una chaza en la calle, ¿sí? Eso es la cultura del país. Somos una sociedad en la que la informalidad está formando parte de nuestros genes. Y por eso la verdadera reforma pensional que necesita Colombia es la que genere empleo digno y formal. ¿Por qué? Porque hoy ya sabemos, y empiezo con tu primera reflexión, me parece muy chévere la conversación. Están haciendo menos niños, ¿sí? Colombia está envejecida. El músculo laboral. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros debemos entender hoy es que si seguimos condenando a esos niños con un mal sistema educativo a la informalidad, nunca se van a poder pensionar, ¿sí? ¿Y qué está pasando hoy? Que incluso las mujeres de 45 años ya están completamente discriminadas. Hoy las mujeres de 45 años en el mercado laboral son viejas y las sacan. Dicen: no, usted, la empresa quiere sangre joven, por favor ya. Usted ve a ver qué va a hacer el resto de su vida. Y las mujeres están en una situación crítica porque entre 45 y 57 años hay 12 años que dicen cómo cotiza. ¿Sí? Entonces, como nacen menos niños, como tú lo dices, la verdad duele, ¿sí? Pero hay que decirlo claramente. Hay que subir la edad de pensión en Colombia porque nuestra expectativa de vida es más larga, ¿sí? Pero dime, ¿yo cómo le voy a decir a una señora de 45 años: ¿sabe qué, señora? Yo voy a subir la edad de pensión. Me va a decir: no sea cínico, ¿sí? Si a mí a los 45 años me sacan del mercado formal, ¿y quién me ayuda a tener ese empleo formal? ¿Sí? Entonces, el tema de las pensiones tiene una connotación moral, y es que por haber olvidado y haber hecho invisible un problema estructural de nuestro país, hoy la verdad, porque la verdad es que hoy la edad de pensión debería ser entre hombres y mujeres, ambos 65 años. ¿Sí? Pero ¿cómo le digo yo a esa señora de 45 años, vote por mí, que ahora ya no va a tener que estar en la deriva 12 años hasta los 57, sino 20 años? ¿Sí? Entonces, la verdadera reforma pensional que nosotros planteamos es una que tenga un eje de solidaridad. Sí, hay que buscar el subsidio pensional para los adultos mayores pobres, para los viejos solos. Mira nomás la verdad de la demografía, y por eso me encanta que estemos hablando de esto, y es Chocó. Chocó es el departamento pobretísimo, ¿sí? Pero en Chocó hay un problema que nadie habla de eso, que los viejos están solos. Y no es porque en el Chocó haya negros o porque sea el Chocó. Es que porque no hay oportunidades en el Chocó, el que nace en el Chocó se quiere ir. Es que es el departamento por allá botado. Incluso los empresarios de Quito me lo decían cuando estuvimos casi 12 días recorriendo el Chocó. Nosotros nos vamos para Pereira o Medellín, ¿sí? Porque acá que nos quedamos si no hay ni una oportunidad. Entonces, el Chocó, en donde hay menos adultos mayores pensionados, tenemos adultos mayores solos, expuestos a mayores vulnerabilidades. Necesitamos financiar un sistema de cuidado, necesitamos financiar un subsidio pensional. Entonces, la solidaridad que se genera para poder abrirle paso a una reforma pensional estructural
a través de un sistema de cuidado con enfoque territorial es clave. La segunda, creo yo que el enfoque de pilares que se planteó en la reforma pensional es sano, pero el pilar debería ser el salario mínimo. Y la tercera es que más que pensar en medidas populistas de inflar la pensión o recibir pensiones más bajas con tal de cotizar menos, lo que necesitamos es que haya trabajo. Porque hoy una mujer de 57 años tiene ganas de trabajar y lo puede hacer, ¿sí? Pero no hay un gobierno que esté pendiente de decir, venga, yo ya sé que usted tiene 57 años, yo ya sé que usted no se va a pensionar porque no tiene todas las semanas, le voy a ayudar a conseguir trabajo, ¿sí? Y por eso es que necesitamos un país que prenda los tacos de producir y no de hablar paja, como lo dice este podcast. No hablemos paja. Colombia tiene que dejar de hablar paja porque sus problemas ya no respiran en la nuca. Lo que nos tenemos que poner es a unirnos, a trabajar en equipo, a escuchar lo que nos dicen todos esos datos y de forma disciplinada ofrecerle soluciones a esa mujer de 45 años que dice, a mí no me venga a decir que me va a aumentar la edad de pensión, pero si yo le digo, Miguel, la voy a acompañar para que de 45 a 57 o de 57 a más, usted pueda trabajar, pueda cotizar y obtener derecho a su pensión digna, vamos a hacer equipo. Pero es algo complicado, porque Es complicado. 65 años... Pero mira, Padre, por eso es algo es que complicado. yo estoy convencido que eso es lo que pasa hoy en política y en el gobierno de este país, que hablar paja es fácil. Claro, pero Y hablar en con Colombia, realidades... todas las regiones hablan paja de forma distinta, pero somos expertos en hablar paja. Pero gobernar es difícil, porque gobernar implica tomar Sí, decisiones decisiones difíciles. que no necesariamente generan aplausos. Claro, y es una medida, como lo dicen hoy los jóvenes, es una unpopular decision, porque 65 años de edad de pensión, prácticamente tendrías que asegurarle a esa persona de 57 años, vas a tener trabajo. Igual, y muchas personas te van a decir, yo no quiero trabajar hasta los 65 años, y va a ser una situación que te va a tocar enfrentar pero es si el llegas al único gobierno. camino viable para que eso suceda, porque decir ahora, nos quedamos quietos y usted va a tener su pensión a los 50, porque puede ser, pues lo vio populista, y la pensión será a los 50 años. ¿Sí? Perfecto, gano, gobierno 4 años. ¿Y qué? Condeno a la quiebra al país. Pues no, me imagino que hiciste los estudios correspondientes, eres el hombre de los números, para saber que a los 65 años vamos a tener que pensionarnos los colombianos. Y como te digo, es una unpopular decision que aquí, como te dije al inicio, puedes hablar y decir lo que quieras y me gusta que no estás hablando paja, por lo menos estamos diciendo las cosas de frente y cómo es, y hay que ser realistas, y es que para 2045 van a haber menos jóvenes por jubilado, o sea, vamos a ser menos jóvenes manteniendo más adultos mayores, porque el sistema pensional se basa en eso, que los que estamos cotizando, los que estamos en un sistema laboral formal, somos los que vamos a poner esas pensiones para las personas que están en la punta de la pirámide, que finalmente son esos adultos mayores y cada vez somos menos jóvenes y después nos preocupamos nosotros, bueno, ¿y nuestra pensión para cuándo? Entonces es una situación muy compleja y 65 años pero entonces es algo... lo que confirma que gobernar hoy a Colombia implica elegir a personas que sepan tomar decisiones difíciles, porque buscar aplausos y hablar paja para ganarse aplausos, en eso somos expertos en Colombia. Y no, mira que no solamente es en las ciudades, en el campo pasa una injusticia. Y es que se trabaja toda la vida, se trabaja como una mula, todos los días, desde el horario que toque, los climas que toque, y la mayoría de veces, bajo la informalidad, se llega a la vejez sin pensión y con una salud totalmente precaria. Tú, por ejemplo, crearías un sistema, un régimen pensional rural flexible, o sea, por días, semanas, ciclos productivos, porque ya se ha comprobado que el régimen urbano definitivamente no sirve en el campo colombiano. Y por eso es indispensable la reforma al jornal agropecuario rural, para que ese jornal tenga una dinámica que sus contribuciones al sistema de seguridad social, en salud y pensión estén incorporadas. O sea, el trabajador hizo 3 días, pero se cotizó. Cotizó, exactamente. Ok. Usted ha dicho que la mitad del país trabaja desprotegido.
eso significa que la mayoría no cotiza ni tampoco hace esos aportes. Y es un tema muy preocupante porque se relaciona con la informalidad. Y ahí quiero llegar a la siguiente pregunta, porque es muy curioso, porque el país sigue diseñando reformas como si fuéramos un país formal, cuando somos efectivamente un país informal. Entonces, quiero preguntarle para usted, ¿dónde está la raíz de la informalidad en nuestro país y por qué nadie lo ha solucionado? La raíz de la informalidad en Colombia, primero, pues hablando de raíz, está en el campo, ¿sí? Y nuestros genes violentos, porque somos un país que estuvo 70 años en guerra, matando a gente solo por pensar distinto, ¿sí? Lleva a que sea muy difícil ponernos de acuerdo a la hora de entender que la contratación flexible en el campo no es la encomienda, no es la mitad, ¿sí? No es la esclavitud. Entonces, para Es ti una está la realidad. raíz de la informalidad está La en el raíz de la campo. informalidad, claro, mira, cuando tú vas y desagregas la informalidad según entornos geográficos, el 86% de la gente que trabaja en la zona rural es informal. ¿Sí? Entonces, si Colombia quiere verdaderamente bajar la informalidad a niveles de una tercera parte de la población, lo primero que tenemos que hacer es formalizar el campo. Primera raíz, llamémosla geográfica, por la violencia, pero esa violencia que durante 70 años estuvo más en el campo, pues generó un estigma y un estereotipo, y es que la contratación flexible en el campo es esclavitud. Y ese paradigma hay que romperlo porque si no, no vamos a poder resolver esto que queremos y que hemos hablado a lo largo de este episodio. Pero en segundo lugar, la informalidad en Colombia tuvo un auge muy grande cuando las familias eran numerosas. Habían 4 o 5 personas. En una familia, el núcleo familiar tenía un sobrino, o tenía una abuela, o tenía un tío o una tía. Entonces, en esas familias numerosas, el episodio de una señora que vende arepa de huevo en la calle, ¿sí? Y un día se quema, pues el primo, la tía, la hermana la puede reemplazar y siguen vendiendo arepas de huevo para alimentar a toda la casa y financiar. Pero hoy las familias se redujeron, son solo 3 personas o menos en promedio. Entonces hoy esa señora se quema fritando una arepa de huevo en Montería y no puede salir a vender arepas de huevo durante una semana y durante una semana chupa hambre. ¿Sí? Porque no hay cómo alimentar a la gente, porque no hay quien frite las arepas de huevo en la calle, porque es una familia solo de 3 personas. Entonces, la informalidad, que en algún momento era el refugio de la ausencia de oportunidades de un país productivo, de un país competitivo, de un país con ganas de progresar, en algún momento esa informalidad fue rentable. Por eso uno va a la calle y yo escucho señoras que venden titos con su greca y dicen, me siento orgullosa porque está greca, hizo a mi hija fisioterapeuta a punta del tito de esta greca, ¿sí? Pero esas son excepciones. Hoy la gente que trabaja en la informalidad está desprotegida. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer para resolver eso es qué vamos a hacer para hacerle mejor la vida a esas personas. La primera, la señora de las arepas de huevo a veces tiene que acudir al gota a gota porque nadie le presta para comprar una freidora en la que no se queme. Y el gota a gota cada día le arranca todo lo que se gana en el día. Entonces necesitamos que haya crédito para las actividades informales. Y eso requiere tecnología. Y con eso cierro. Ejemplo, las llaves breves de las que hablamos tanto el año pasado. Las llaves breves son la oportunidad para hacer visible lo invisible,
para lograr que yo vea a esa señora cuántas arepas vende al mes. Y si yo veo que esa señora vende suficientes arepas, no me importa si es informal, si es formal, yo voy y le digo, señora, le presto plata. Se la presto a una tasa que no tiene nada que ver con la tasa que presta el gota a gota. Entonces, la tecnología nos puede ayudar con disciplina y con trabajo en equipo a resolver problemas estructurales como debe ser la informalidad. Doctor, por primera vez discrepo en algo. Porque usted mencionó de que, bueno, que la raíz de la informalidad está en el campo. Y hay gran parte de razón porque no hay mucha informalidad en el campo. Eso lo sabemos de pasada. Pero no tenemos un gen violento. Yo creo que venimos de unas condiciones históricas que lamentablemente nos han puesto a pelear entre nosotros. Creo que es una cultura Que es la cultura de la violencia, porque acuérdate que nosotros vivimos del campo, el campo se quedó solo por la violencia de allá y la gente del campo llegó a las ciudades. ¿Ustedes creen que la gente llegó a las ciudades, en su mayoría del campo, a ser gerentes? No. Y es Sí, que llegaron a ser los que venden frutas en la calle, los que venden también chancletas. es por la falta de Estado, porque no se hizo una presencia correcta en el campo colombiano porque seamos sinceros y no hablemos paja. Lo que se hizo fue poner pañitos de agua tibia a la inseguridad en el campo. O sea, el Estado llegaba, pero nunca se quedaba. Nunca traía la educación, nunca traía la tecnología, la industrialización, y por eso es que hoy vemos un campo con una historia en donde no hay presencia del campo, en donde se genera esas disputas por territorio, por economías ilegales entre guerrilla, paramilitares, y finalmente el campesino queda entre esos dos y sin la presencia correcta del Estado, y por eso se va generando una informalidad. Y es que la informalidad también tiene algo, es que hay una economía informal. Y es una economía grandísima, porque la informalidad también da dinero, y tenemos que ser sinceros. Claro. El tendero, la señora que vende sus arepas, todo eso es en informalidad. el PIB, para que te lleves ese dato, la economía que no observamos es una economía invisible. Economía invisible es casi el 27% del PIB. Es decir, de cada 100 pesos de ganancias que tiene Colombia, 27 vienen de eso que no vemos bien, de la señora de las arepas, de las chancletas, de las gafas de sol en la playa. 27%. ¿Cómo traemos ese 27% de esa informalidad invisible, que es una economía invisible, a que sea una economía formal, productiva, más sin embargo sin expulsar o sacar corriendo a aquella persona pues que solamente busca el día a día y poder tener su platica, sus cositas? Claro, mira, por ejemplo, tenemos que buscar cómo la tecnología nos ayuda con eso para facilitar el acceso a crédito. Te lo pongo sencillito. Si Colombia cogiera los 24 millones de ocupados que tiene y le dijera, no es una propuesta, es un ejemplo, no es una propuesta en específico, pero si le dijera a cada persona hoy, a pesos de hoy, le dijera a cada persona, le vamos a tomar 10.000 pesos de su billetera digital o de su nómina o de su pago de salario, solo 10.000 pesos al mes, pero que lo cubrieran todos los 24 millones de ocupados, desde la señora de las arepas de huevo, las chancletas, el que tiene su cultivo de mandarina, el que tiene su cultivo de café, o incluso el que trabaja en una empresa cementera, y le sacáramos 10.000 pesos al mes. Con esa sola actitud ya tendríamos financiado 2/3 partes del presupuesto de salud en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Que son muy poquitos a los que nos apretamos siempre de la corbata, sí, y cada vez más impuestos. Por ejemplo, lo que está pasando con la emergencia económica, más impuestos para los que... ¿Recortaría usted, por ejemplo, impuestos, aunque eso signifique que el Estado va a recibir menos ingresos? Nosotros tenemos claro que para el momento de Colombia, 7 de agosto de 2026 a 7 de agosto de 2030, la posibilidad de tomar decisiones tributarias estructurales está muy lejos. Tenemos que vivir con lo que tenemos, tenemos que saber cómo gastamos mejor nuestro presupuesto, ¿sí? Precisamente porque ya apretamos muchísimo el nudo de la corbata, ¿sí?
y el gobierno Petro con sus reformas tributarias ya asfixió Estamos lo apretados. que él mismo llama vacas lecheras. Estamos Sí, apretados. los hidrocarburos, una cantidad de cosas que son supremamente graves. Entonces, nosotros no tenemos un programa de gobierno que busque bajar impuestos para poder facilitar esto, sino que busque cómo usamos mejor la plata y de dónde sacamos más plata de lo que tenemos en el subsuelo y en el suelo, es decir, hidrocarburos y O nuestro sea, campo. reactivación económica, pero con la parte energética, ¿no? Y bueno, nuestro país también tiene que hacer... reactivación económica basada en vocaciones agropecuarias efectivas, en explotación mineroenergética muy audaz, Y tenemos que hacer una inteligente. transición. Exactamente. Y abandonar ese paradigma de la transición energética, de decir, ay, no, nosotros ya nada de nada con el petróleo, con el carbón, qué asco, fuchi. No, nosotros solo queremos carros eléctricos y queremos que la electricidad llegue generada por celdas fotovoltaicas o por turbinas eólicas. No. No. Una de las mayores Debemos economías... entender en dónde estamos parados. Estamos parados en un país que tiene una vocación hacia la biodiversidad, que tiene una vocación hacia la productividad agropecuaria, pero estamos parados encima de un subsuelo que nos puede dar carbón, gas, petróleo, oro, cobre, Y de por para sí es nuestra poder economía. pensar mejor nuestro futuro. Sí, y de por sí es una de nuestras mayores economías. O sea, si no utilizamos lo que tenemos, pues para aquí vámonos. Pero Exacto. también hay que hacerlo de una forma responsable. Y eso no se le Responsable, quita. cuidando el medio ambiente. Y algo que es clave es que así como nosotros llegamos tarde a la discusión de la transición energética, llegamos pobres. Y lo peor que nos puede pasar es hacer una transición energética siendo pobres. Sí. Primero tenemos que ser ricos. Cuando seamos ricos, ahí sí pensamos como Finlandia, ¿sí? Y ahí sí todos ponemos molinos de viento y celdas fotovoltaicas en todas partes y todos felices. Pero por el momento necesitamos entender que en el subsuelo y en el suelo, es decir, en el campo y en las estructuras geológicas del país, hay unos recursos que tenemos que aprovechar al máximo y la tecnología nos permite hacerlos de una forma sostenible con el medio ambiente. Ya casi vamos terminando y hemos tocado muchísimos temas. Ha sido una conversación muy buena. Te agradezco porque sacas muchos números y muchas estadísticas que es bueno para que nos podamos posicionar en donde estamos actualmente. Como te decía, tú tuviste los números de este país y eso refleja cómo estamos los colombianos. Y ahora va un tema muy importante, que ha sido un tema de mucha polémica estos últimos meses, o este último mes, el aumento del salario mínimo. Se aumentó el salario mínimo un 23% por encima de la inflación. Y para muchos, incluyéndome desde mi visión, eso va a impulsar una informalidad y va a impulsar al cierre o al despido de muchos trabajadores de empresas pequeñas y medianas, porque finalmente se vuelve totalmente insostenible pagar un 23% más a los trabajadores, que uno se alegra y dice, qué bueno que el trabajador pueda recibir un mejor salario, pero tenemos que buscar la forma en la que nosotros tampoco nos veamos afectados, sino que sea una balanza estable, porque esto se hizo a decretazo, esto fue prácticamente como dedocracia, y se dijo se va a subir un 23% y como que no hubo ese consenso económico necesario para poder saber de que muchos no iban a ser capaces de sostenerse. Entonces, ahora muchos trabajadores dicen, sí, qué bien, y la verdad, qué bien, pero muchos otros van a ser despedidos y muchos otros probablemente puedan quedar en esa informalidad. Yo estoy de acuerdo con que debe haber un mejor salario mínimo, pero quiero preguntarte si tú estás de acuerdo con un mejor salario mínimo y si tendrías un mejor salario mínimo en tu gobierno sin que desplace esa informalidad y ese cierre de empresa o despido de personas en empresa pequeña y mediana. Bueno, chévere la pregunta. Nosotros, de tanto pensar en eso, hemos acuñado una frase y es que el salario mínimo es como la fama. Lo ganan pocos, pero hace mucho ruido. Como 2 millones de 22. Solo se lo ganan una de cada 10 personas que trabajan en Colombia. ¿Sí? Entonces, es una realidad. Salario mínimo solo se lo gana una de cada 10 personas. ¿Sí? Si usted se gana un poquito más del salario mínimo, un poquito más, así sea 50.000 o 100.000 pesos, este año el jefe le va a decir, yo le subo el IPC. ¿Sí? Y tal vez la persona que sí se ganaba el salario mínimo,
en la jerarquía, va a empezar a ganar más que usted. ¿Sí? Entonces, si el salario mínimo es como la fama, que lo ganan pocos y hace mucho ruido, pues tenemos que entender que en los últimos 20 años ha sido una medida populista. Sacamos una gráfica en nuestras redes sociales, la pueden buscar. Todos los presidentes se despiden como chao y les dejo un salario mínimo lejos, incrementado, lejos de la inflación. Que Petro se pasó, porque lo subió 4.5 veces la inflación que nosotros teníamos. Entonces, la discusión de Colombia no puede ser si subimos el salario mínimo mucho o poco, porque si se lo ganan pocos, la discusión de Colombia tiene que ser, necesitamos que más gente se lo gane. Y para que más gente se lo gane, necesitamos que ese salario mínimo tenga un enfoque regional. Por ejemplo, vivir en Sincelejo es menos costoso que vivir en Bucaramanga. Por zonas. Entonces, si yo puedo tener un salario mínimo en Sincelejo relativamente más competitivo que el de Bucaramanga, pues yo puedo generar más probabilidades para que enganchemos a la gente en la formalidad en Sincelejo. Porque muchos se pueden ir para allá, ¿no? Entonces, hoy hay tantas soluciones para lograr que haya más gente que se gane el salario mínimo, que podamos establecer que el salario mínimo no sea sujeto de contribuciones a salud y pensión, sino que eso esté acompañado por el Estado. Es decir, que sean los impuestos los que empiecen a financiar las contribuciones de salud y pensiones y riesgos laborales de ese primer salario mínimo. Y sobre todo, necesitamos algo muy importante, y es entender que al país lo tenemos que poner a producir. ¿Sí? Hoy, lo que producimos en Colombia se hace con el 70% de la gente que tiene a lo sumo educación de bachillerato. Entonces, hoy Colombia no produce máquinas o tecnología o innovaciones maravillosas, porque hoy lo que hace la economía colombiana lo hace con gente muy poco preparada. El país que somos produce un pan cada año en el que lo cocinaron un 70% de gente que a lo sumo tiene bachillerato. Entonces tenemos que pensar que el país tiene que incursionar en otras actividades, en un campo inteligente, en un campo competitivo, en la altillanura, en los servicios tecnológicos, en la manufactura en la que somos competitivos en América Latina y el Caribe, para que eso le pueda generar más oportunidades a la gente de ganar ese salario mínimo y ese salario digno. Porque con eso concluyo, ¿a quién le sirve que le tumben el salario mínimo a Petro? A Petro, ¿sí? Porque hoy, si se lo tumban, él dice, yo intenté que usted ganara más, pero no me dejan. Y bueno, estamos en Porque elecciones. como hace tanto ruido, ¿sí? Y si no se lo tumban, pues ya el anuncio hizo su efecto. Ya todo el mundo está preocupado por saber a quién descabeza, porque no aguanta para poder pagar la nómina. Y pues como dices, es una acción populista y más porque estamos en elecciones. Populista y autoritaria. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta, tú lo sabes, pero ustedes tienen que darse cuenta que si leen la Constitución Política del 91, la Constitución Política del 91 dice, las políticas salariales tienen un principio rector que es la concertación. Tenía que hacer un Y esta vez fue el gobierno el que se pasó por la galleta en la concertación. Sí. Y los puso a pelear todo diciembre y después salió a decir, yo se los subo a 2 millones de pesos. Y no me importa cómo lo van a pagar. Dios mío. Es un problema grandísimo. Es que es como ahí se los dejo. Besos, nos vemos. Exactamente, ahí Todo les dejo. bien, chao. Ahí les dejo todos. Es un problema muy grande y eso también se relaciona con ya nuestros últimos 2 temas. Pobreza extrema. Nosotros en el país tenemos una pobreza impresionante. De una forma concreta, ¿cuál sería la mejor propuesta que tu gobierno le podría ofrecer al país para combatir esa pobreza extrema y que las personas que salgan no vuelvan?
Bueno, cuando estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de insuficiencia nutricional, ¿sí? La pobreza moderada ya incluye los arriendos, los servicios públicos, pero pobreza extrema estamos hablando de la incapacidad de ingerir 2.100 calorías al día. Entonces, una verdadera política como la que nosotros queremos plantearle al país para resolver el problema de pobreza extrema requiere una vocación agropecuaria del país más fuerte. ¿Sí? Y necesitamos que nuestros alimentos se produzcan de forma más competitiva para garantizar que las personas a las que no les alcanza la plata al mes, ni siquiera para comer, cada vez sean menos. En el entretanto, lo que nosotros estamos proponiendo es ser muy finos con la tecnología en la focalización de quién debe recibir algunos subsidios, bien sea financieros o en especie, para poder garantizar esa condición alimentaria. Entonces, el programa que nosotros proponemos para luchar contra la pobreza extrema es un programa en el que no vamos a borrar ni lo que ha hecho Pastrana, ni lo que ha hecho Samper, ni lo que ha hecho Uribe, ni lo que ha hecho Santos, ni lo que ha hecho Duque, porque es desde finales de los 90 que Colombia se dio cuenta que los subsidios focalizados eran una herramienta útil para reducir la pobreza extrema. Pero hoy lo que no podemos es botar la plata en esos subsidios. Tenemos es que ser muy finos en la focalización, pero al mismo tiempo resolver un problema clave que yo sé en el que vamos a estar de acuerdo. Y es que los márgenes de comercio, la forma de hacer más competitivos los alimentos no es produciendo más, sino que podamos garantizar que entre la puerta de la finca y la central de abastos no haya un centenar de intermediarios que todo el mundo dice, ¿es que acaso mi trabajo no cuenta? ¡Pin! ¿Es que acaso mi trabajo no cuenta? ¡Pin! Y hoy la yuca llega, por ejemplo, a Corabastos un 82% más cara de lo que le pagan al productor de yuca en la finca. Es que es un tema muy... Entonces, tener a un gobierno que reduzca sus márgenes de comercialización y sobre todo con fines sociales va a ser una herramienta fundamental para acabar con la pobreza extrema en el país. Y mira que lo que mencionas es algo que pasa y está pasando de una forma tan impresionante en el campo y da una tristeza por tantos sectores que lo están viviendo como la leche. Y justamente no te hablé de eso porque yo dije, y lo hablamos con otras personas, pero ahora que lo mencionas, te felicito por darte cuenta de ese factor que es la comercialización. En el campo al productor cada vez le pagan menos y el consumidor compra más caro. Y es un desnivel en la cadena de comercialización enorme. Entonces, pues tenemos productores que cada vez están produciendo pérdida y tenemos gente que quiere acceder a productos más baratos, más accesibles, para que les alcance la plática del bolsillo. Mira lo triste. Yo que soy fan del mango y amo el mango, hoy estamos comiendo más mango de Ecuador que del Cesar. No, y mira que... Porque el mango del Cesar se apicha porque no hay vías terciarias para sacarlo. Y no hay vías terciarias, los puntos de comercialización en donde llegan lo venden, no se lo pagan un precio justo y es realmente muy complicado para los productores colombianos. Así que te agradezco por darte cuenta de ese punto porque lo estamos viviendo ahorita y lo está viviendo el sector lechero y lo está viviendo el arroz, lo está viviendo la papa y son temas que el próximo gobierno tiene que ponerle frente de una vez antes de que toda la economía del agro se vaya para abajo. Y eso no son decretos, eso es trabajo en equipo con gente que quiere hacer la tarea y con gente que sabe. Que sabe. Sí, porque es que no nos vamos a engañar. Hoy muchas personas que llegan a trabajar en el campo son personas que han trabajado toda su vida en un escritorio desde Bogotá. Y eso no sirve. Necesitamos que se trabaje con el productor, con el que se la suda, con el que cultiva la tierra, con el que busca sacar ese producto, con el industrializador. Hay que trabajar también con el consumidor, ver cuáles son las preferencias de la gente hoy en día, cómo podemos hacer que Colombia sea un mercado más justo, pero teniendo en cuenta todos los eslabones de la cadena y también eliminando los que son injustos. Es un factor importante. Última pregunta. ¿Colombia puede ser una potencia agroalimentaria, sí o no? De poder todo se puede. El tema es que no solo con ganas lo vamos a lograr. Es con trabajo y en equipo. ¿Sí? Para tu gobierno. Sobre todo pensando
pensando como gobierna que el campo no es solo gente que llora. Sí, qué pena de pronto ser tan confuso, pero los gobiernos en Colombia ven al campo como una gente que llora. Que si llueve y se perdió la cosecha porque se inundó, entonces sale a llorar a decir necesitamos que nos den plata para poder cubrir las pérdidas de eso. Que si hace mucho sol y se muere el ganado, entonces necesitamos que nos compensen todas las causas de ganado que perdimos. Tenemos que dejar de pensar que el campo y el gobierno es un tome y deme. Sentémonos los dos, ¿sí? Y definamos, si queremos ser una potencia mundial agropecuaria o una despensa agropecuaria al país, nos tenemos que sentar a una cosa dura. Y es cómo vamos a cambiar el tamaño de la unidad agrícola familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo se le hace agua a la boca decir la altillanura, y maíz, y biocombustibles, y caña, y todo lo vamos a poder hacer. Pero con la unidad agrícola familiar que tenemos hoy, no bota. ¿Sí? Entonces, no solo son las ganas de ser potencia. Pensar con el deseo es muy fácil. Es llevarlo a la acción. Hay que hacer las cosas. Literalmente. Y dejarlo claro. Si queremos ser potencia mundial agropecuaria, entonces tenemos que hablar de la unidad agrícola familiar. Y mire que me robó la siguiente pregunta, porque mi siguiente pregunta era, para su gobierno, ¿cuál va a ser el pilar fundamental para que pase eso? ¿Podríamos decir qué es lo que acabamos de hablar? Claro, pero eso no significa cambiarla ya como así, de un momento a otro, no. Es decir, cuando Colombia consiga como en una cuenta bancaria, perdón que sea tan facilista, hay al menos algo que respalde 70 billones de pesos que necesitamos solo para aplanar la cancha de la altillanura y poderlo hacer allá, en ese momento cambiamos el tamaño de la unidad agrícola familiar. ¿Sí? Entonces lo que podemos decir es, no es que hoy vayamos a ser injustos con lo que está pasando hoy, es si yo como gobierno me levanto esa plata y le digo al país, en una cuenta hay 70 billones de pesos para que empecemos, en la altillanura la cambiamos. Todo el mundo sale contento, no hay injusticia social, no pisamos callos del pasado de las reformas agropecuarias pasadas y vamos todos para adelante. Perfecto, maravilloso. Antes de terminar, yo traje un pequeño regalo, un pequeño Ay, tan obsequio. hermosa, muchas Lo escogí gracias. con todo el cariño del mundo y, bueno, ábrelo y ya te digo Por favor, por qué tenemos que lo abrirlo. representativo. Gracias. Eso es para un... Ay. Es como una Está cinta genial. para Y un poner marcador alrededor de la de libretica. libro. Es un marcador de libro, pero es un panda. Escogí el panda porque siento que te representa. El panda busca la serenidad, busca no la pelea, sino busca el poder relacionarnos con los demás. Muy sereno, muy concertador y siempre te Está divino visto desde esa esto, figura. muchas gracias, y esto está genial. Para poner los lapiceros alrededor de tus agendas, ¿Alrededor de las agendas. Ah, ok. Entonces, o sea, Para una poder agenda tener chiquita acá, la sí, pones aquí al lado. Ajá. Claro, en una agenda mediana están divinos. Y escogí el color porque pensé que combinaba con tus Lápiz y colores. esfero. Eso es lo que tenemos que decirle a alguien por ahí, que no solo es con lápiz, hay que escribir en firme, en esfero. ¿Sí? Porque es que cuando uno escribe en lápiz puede borrar facilito, pero en esfero las cosas no se borran fácilmente. Bueno, hoy nos pusimos las gafas de una persona que evalúa este país con los números, pero que sobre todo aterriza esos números a las realidades. Dicho por él mismo, no ve al país solo para hablar paja, lo ve para tomar las decisiones difíciles, pero las decisiones que finalmente necesitamos que pasen para que este país pueda avanzar y tener una página en blanco para escribir otra historia. Juan Daniel, doctor Juan Daniel Oviedo, muchísimas gracias por estar aquí en No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y no olvidemos que si el campo crece, Colombia avanza. Y por favor, párenle bolas a eso último que dijo. Es importantísimo. Necesitamos convertir a la evidencia no solamente en paja, como lo escuchamos hoy, sino en una brújula que nos permita que a cada problema le encontremos la solución. Muchas gracias.